vamos a entrar a esta carta, hermanos, a los romanos, una carta, pues, ahora sí como dicen algunos teólogos, ¿no? Esta es una carta, un bistec de carne, hermanos, porque contiene muchísima teología, muchísimos temas muy importantes. Para prácticamente el apóstol Pablo abarca en esta carta, podríamos decir que casi todos los temas doctrinales, ¿verdad?, que hemos estudiado a lo mejor en otras ocasiones. Y pues hay una diferencia indiscutible, hermanos, entre la carta a los romanos de Pablo y cualquiera otra de sus cartas. Una parte considerable de ellas es debido a un hecho básico. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, él se estaba dirigiendo a una iglesia en cuya fundación no había tenido parte y con la que no había tenido contacto personal. Ahora, esto explica por qué en Romanos hay tan pocas de las alusiones a los problemas prácticos que abundan en las otras cartas del apóstol. Por eso Romanos, a primera vista, hermanos, parece mucho más impersonal. Eso hace que sea la que más se parece a un tratado teológico, que así lo han denominado algunos teólogos, ¿no? Como un tratado teológico del apóstol Pablo. Y es como si Pablo hubiera escrito en Romanos su última voluntad y testamento. Es como si Pablo hubiera extraído en esta carta, hermanos, la esencia de lo que creía y predicaba él. Roma era la ciudad más grande del mundo en aquel tiempo. Era la capital del imperio más grande que se había conocido. Pero al escribir a la iglesia de esta ciudad, hermanos, era comprensible que expusiera la esencia y el corazón de su fe. Pablo quería enviarle a la iglesia de la ciudad, que era el centro del mundo, una carta que edificara su fe de tal manera que tuvieran en la verdadera palabra de la doctrina cristiana una defensa poderosa y efectiva. Ahora, hay algunas circunstancias en las que el apóstol Pablo escribe. Pablo siempre había estado muy interesado en Roma. De hecho, siempre fue su propósito ir a Roma. Roma era lo último de la tierra en aquel tiempo, hermanos. Era lo último. Y uno de sus sueños era predicar allí, en Roma. En Hechos capítulo 19, versículo 21, nos dice la palabra: después de esto, Pablo decidió ir a Jerusalén, planeó pasar por las regiones de Macedonia y Acaya, y luego llegar a Jerusalén. También pensaba que después de ir allá, debería ir a Roma. Esto nos dice en Hechos 19:21. Y en Hechos 23:11 también nos dice: a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: sé valiente, tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. Así que aquí vemos en estos pasajes, hermanos, cómo el propósito de Pablo, y no precisamente solo de Pablo, sino de Dios mismo, era que Pablo fuera hasta Roma a predicar el evangelio. Ahora, el primer capítulo de esta carta a los romanos, hermanos, respira el deseo de Pablo de ver Roma. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 11 dice: quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Y en el versículo 15 dice: de ahí mi gran deseo de ir a anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Así que su anhelo de Pablo era ir hasta Roma, hermanos, llegar hasta lo último de la tierra, que era Roma. Ahora, Pablo llevaba el nombre de Roma, ahora sí que podríamos decir que escrito en su corazón. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, que fue en el año 57-58 después de Cristo aproximadamente, Pablo se encontraba en Corintio. Estaba a punto de culminar un proyecto que le era muy querido a él. La iglesia de Jerusalén era la madre de todas las demás, pero era pobre. Y Pablo había organizado una colecta entre las iglesias más jóvenes para poder ayudarla a Jerusalén. Ahí en 1 de Corintios 16, del 1 al 3, nos dice lo siguiente: con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que les pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así,
no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Cuando vaya a visitarlos, enviaré a los que ustedes elijan para recoger la colecta que quieran enviar a Jerusalén. Los enviaré con cartas de presentación. Así que Pablo aquí se encuentra haciendo una colecta, ¿verdad?, para la iglesia de Jerusalén, que estaba en gran necesidad. Y aquí encontramos un principio, ¿no? Que bueno, no es el tema, pero un principio que nos menciona aquí en 1 Corintios 16, ¿verdad? Cuando dice, los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. O sea, aquí es un principio de que todo creyente debemos separar, dar de lo mucho que Dios nos da, separar el 10% o una ofrenda, que a veces la ofrenda debería de ser más que el diezmo, hermanos. Separar una ofrenda para poder llevarla, ¿verdad? Para las ayudas del templo, de las necesidades que hay, de los siervos de Dios, ¿verdad? Y dice Pablo, así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Así que cuando vaya a visitarles, dice, enviaré a los que ustedes elijan para recoger la colecta que quieran enviar a Jerusalén. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 5, también Pablo menciona sobre la ayuda a la iglesia de Jerusalén. No lo vamos a leer, son varios versículos, pero también por si quieren leerlo ya luego ustedes tranquilamente en este pasaje de 2 de Corintios 9, del 1 al 5. Ahora, cuando Pablo escribe Romanos, hermanos, está a punto de irse con esa colecta para la iglesia de Jerusalén. Allí en Romanos 15, versículo 25, dice, ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios allí, porque las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta. Quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Pablo sabía primeramente que el viaje a Jerusalén no estaba exento de peligros. ¿Sí? Pablo sabía que tenía enemigos allí y que ir a Jerusalén era arriesgar su libertad y su propia vida. Pablo deseaba las oraciones de la iglesia de Roma antes de emprender la expedición a aquel lugar. Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 30 nos dice lo siguiente. Este pasaje sí lo quiero leer aquí. Romanos 15, 30. Si tienen ahí sus Biblias, pues pueden buscarlo, hermanos. Dice la palabra, hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden a luchar, pidiéndole a Dios por mí. También pídanle que me libre de los incrédulos de Judea y que mi servicio en Jerusalén sea agradable al pueblo de Dios. Así es la voluntad de Dios. Así, si es la voluntad de Dios, iré a visitarlos y juntos podremos tomar un descanso. Que Dios, quien es la fuente de paz, esté siempre con ustedes, así sea. Entonces, como podemos ver, hermanos, Pablo tenía enemigos en Judea, en Jerusalén. Pablo tenía enemigos, por eso le está pidiendo a la iglesia de Roma que oren por él, para que Dios lo libre, lo guarde, lo proteja, ¿sí?, de sus enemigos. Ahora, Pablo insiste, hermanos, aquí, más que nada, como lo decía ahorita, Pablo tenía grandes proyectos en su corazón. Y en esta ocasión, Pablo está obsesionado con la idea de llegar a España también. Ahí en Romanos 15, 24, también nos dice la palabra, espero estar con ustedes y disfrutar de su compañía cuando vaya a España. Después espero que ustedes me ayuden para continuar mi viaje. Entonces Pablo también tenía el propósito, uno de sus propósitos, proyectos, era llegar a España, ¿sí? Ahí en el mismo versículo 28 del capítulo 15, también nos dice, cuando termine este trabajo y confirme que la colecta se distribuyó entre los que la necesitan, saldré para España. De camino a España pasaré a visitarlos a ustedes. Dice, yo sé que cuando los visite podré llevarles todas las bendiciones de Cristo. Así que, hermanos, en esta ocasión Pablo, como decía él, tenía ese proyecto también de ir a España. Había un destello de grandeza en España. Muchas de las grandes figuras que estaban escribiendo sus nombres, hermanos, en la historia y en la literatura de Roma, eran españoles. Ahora, ¿qué pasaría? Preguntémonos, si hombres de esta talla llegaran a ser ganados para Cristo.
Pero para iniciar la campaña del oeste necesitaba una base de operaciones. Solo había una que valía la pena considerar y era la misma, Roma. ¿Sí? Ahora, fue por eso por lo que Pablo escribió esta carta a los romanos, a la iglesia de Roma. Tenía este gran sueño en su corazón y este gran proyecto, este gran deseo en su mente. Hablando de los capítulos del 1 al 8, quiere decir que estar en debida relación con Dios, esta palabra es una palabra paulina, como justificación, justificar, que aparece en esta carta a los romanos más que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Ahora, una persona justa es la que se mantiene en la debida relación con Dios y cuya vida lo demuestra. Por eso Pablo nos habla en los capítulos del 1 al 8 sobre el tema de la justificación. Cómo hemos sido justificados en Cristo. Cómo Cristo, a través de su sacrificio, Él nos ha puesto en posición de justificación. Ahora, Pablo empieza con una paranómica del mundo gentil, o sea, una idea del mundo gentil. No tenemos más que ver su decadencia y corrupción para saber que no se ha resuelto el problema de la justicia. Por eso Pablo considera que a los judíos que habían intentado resolver el problema de la justicia mediante la observación de la ley, pero habían fracasado. ¿Por qué? Porque los judíos se jactaban mucho en la ley, en cumplir la ley. Para ellos eso era lo más importante. Así es que Pablo encuentra el único camino a la justicia en la actitud de confianza absoluta y total, rendición de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de poder llegar a la debida relación con Dios es creer en su palabra y arrojarse a las manos de Dios, tal como Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha mostrado su fiel amor a través de su Hijo Jesucristo. Para Pablo, el centro de la fe cristiana era que no podemos llegar nunca a ganar o a merecer el favor de Dios. Ni eso es lo que Él espera de nosotros. ¿Por qué? Porque nadie podemos ganar el favor de Dios. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por gracia darnos salvación. Todo depende exclusivamente de la gracia de Dios, del sacrificio cruento en la cruz de su Hijo Jesucristo. Y también, hermanos, también depende, pues, ahora sí que de la misericordia que Dios ha tenido. ¿Sí? Todo depende exclusivamente de su gracia y lo único que podemos hacer, hermanos, es aceptar con amor que el único camino a la justicia, en la actitud de confianza y absoluta total rendición a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, el problema de los judíos era verdaderamente angustioso, hermanos. En un sentido muy real, eran el pueblo escogido de Dios, y sin embargo, cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo, lo rechazaron. Ahora, ¿qué explicación se puede dar a este hecho tan aterrador, tan desgarrador? La única que pudo encontrar Pablo fue que, a fin de cuentas, Dios lo había aceptado así. De alguna manera, los corazones de los judíos se habían endurecido, pero no fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque siempre había habido un remanente fiel, ni tampoco acabó la cosa ahí, porque el hecho de que los judíos rechazaran a Cristo abrió la puerta de la salvación a los gentiles, y esto provocó la vuelta de los judíos, de manera que la salvación alcanzaría a todos, hermanos. O sea, Dios tenía un propósito al principio. El propósito era que a través del pueblo de Israel todas las naciones lo conocieran a Dios, ¿sí? Pero como el pueblo no cumplió con su propósito, ahora sí que Dios se fue, más bien el pueblo rechazó a Jesucristo, entonces Dios se fue a los gentiles, que somos todos nosotros, todos los que no somos judíos. Por eso Pablo insiste en su carta en que el verdadero judío no es simplemente el que desciende racialmente de Abraham, sino el que hace la misma decisión de total entrega a Dios que hizo Abraham por la fe, ¿verdad? De esa manera. Y en el capítulo 12 de Romanos, hermanos, es una exposición ética tan grande que merece colocarse siempre al lado del sermón del monte. En él establece Pablo el carácter ético de la fe cristiana. Y los capítulos 14 y 15 tratan de un problema que sigue presentándose.
hasta el día de hoy. Había en la iglesia un sector más estrecho que creía que se debía abstener de ciertos alimentos y bebidas y que consideraba ciertos días y ceremonias de especial importancia o santidad. Por eso Pablo los consideraba o los considera hermanos débiles en comparación con otros cuya fe no dependía de estas cosas y que formarían el sector más liberal. Ahora, lo curioso de todo esto, hermanos, de este caso, es que la descripción de los hermanos débiles parece corresponder a los que procedían del judaísmo. Y Pablo considera a los otros como más fuertes en la fe y no oculta que sus simpatías están con ellos, pero establece el gran principio de que nadie debe hacer nada que hiera la conciencia de un hermano más débil o que le pueda escandalizar. Ahora, la otra sección, que es la última sección, la presentación de Febe, posiblemente la portadora de la carta que se dirige a Roma. Al parecer, por asuntos o negocios personales, hermanos, la carta termina con una lista de saludos y de bendición final. Pablo, en el capítulo 16, siempre ha representado problemas a los que se dedican a investigar. Muchos han pensado que no debe de formar parte de la carta a los romanos, sino que probablemente antes pertenecía a una carta dirigida a otra iglesia y se puso al final de esta cuando cuando se coleccionaron, todas las cartas de Pablo. Ahora, es probable que Pablo conociera íntimamente a 26 personas en una iglesia que no había visitado nunca. De hecho, Pablo saluda a muchas más personas en este capítulo que en ninguna otra de sus cartas. Todo el capítulo 16 lo dedica a eso. Lo curioso es que Pablo, hermanos, no manda saludos personales en las cartas a las iglesias que conocía bien, como lo que es la carta a los tesalonicenses, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, mientras que hay saludos personales en la carta a los colosenses, aunque Pablo no había estado allí. Seguramente procuraba Pablo establecer todos los lazos personales que pudiera. Ahora, el mismo hecho de que Pablo no hubiera estado nunca en Roma hace más probable que el que tratara de establecer tantas conexiones personales como le fuera posible. Y no es natural que muchos de los otros nombres fueran de personas que Pablo había conocido en otras ciudades y que había llegado a Roma a vivir cuando tuvieron esa posibilidad, como pasa con las grandes capitales. El asunto aquí, hermanos, es que Pablo estaría encantado de tener tantos contactos personales en Roma y de reanudarlos. Además, como veremos en este estudio, hermanos, en el capítulo 16, cuando lo veamos a detalle, muchos de los nombres, por ejemplo, las casas de Aristóbulo, de Narciso, de Amplias, de Nereo y otros, encajan muy bien en Roma. O sea, son nombres romanos. Ahora, debemos destacar también que algunos manuscritos antiguos de la carta difieren entre los capítulos 14 y 16. Y mucho se ha hablado de estas diferencias. Pero en realidad debemos pensar que Romanos circuló en varias versiones. Por ejemplo, una como la tenemos con 16 capítulos y otra con 14, y tal vez hubo otra con 15 capítulos, ¿sí? Ahora, es probable que la explicación sea que Pablo la escribió a Roma con 16 capítulos, pero los capítulos 15 y 16 son íntimos, son personales para Roma. Por eso es probable que Romanos empezara a circular por todas las iglesias, sin los dos últimos capítulos que eran para los creyentes de Roma, con excepción de la doxología del capítulo 16, que es el último capítulo. Ahora, desde los primeros tiempos, la iglesia se dio cuenta de que Romanos era una exposición tan maravillosa que la mente de Pablo, que tenía que ser de su propiedad, no de una sola iglesia, sino de toda la iglesia. ¿Sí? Entonces, Pablo en el capítulo 1 encontramos los saludos de Pablo, que siempre Pablo cuando escribía una carta, hermanos,
saluda a la iglesia a la cual va dirigida la carta, ¿sí? Y Pablo siempre se identifica como apóstol de Jesucristo. Ahí vamos al primer capítulo de Romanos, cómo Pablo se presenta a esta iglesia, ¿sí? Romanos capítulo 1 dice: esta carta la escribo yo, Pablo. Esto nos da a entender, hermanos, que no hay duda de que Pablo fue quien escribió esta carta. Pablo es el autor de esta carta, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego dice, siervo de Jesucristo, ¿sí? Pablo usa la palabra en el griego que es doulos, que significa siervo. Pablo se identifica como siervo, como esclavo de Jesucristo. Dice, quien me llamó para ser apóstol, o sea, el Señor fue quien lo eligió a Pablo. Después de que Pablo era un perseguidor, un injuriador, un blasfemo de la iglesia de Cristo, ahora Pablo ha sido llamado por Jesucristo cuando tuvo su encuentro en el camino a Damasco y Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, ese resplandor que lo hizo caer hasta el suelo. De tal manera que en ese momento Pablo es tocado por el Espíritu Santo y hay una transformación radical en su vida, de tal manera que Dios lo llama para ser su apóstol, para ser su siervo y poder predicar su palabra en todas partes, ¿sí? Ahora, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, hermanos, se estaba dirigiendo a una iglesia que no había visitado nunca ni conocía personalmente. Estaba escribiendo a una iglesia que estaba en la ciudad más grande del imperio más grande del mundo. Por eso escogió las palabras y las ideas con el máximo cuidado. Pablo empezó presentando sus credenciales, como ya lo leíamos ahorita. Se llama a sí mismo esclavo, siervo de Jesucristo. Ahora, el título que a Pablo le gustaba más aplicar a Jesús es Señor, que en el griego la palabra es Kyrios, ¿verdad? Que significa Señor. La palabra Kyrios designa a alguien que está en posesión indiscutible de una persona o cosa. Quiere decir dueño o propietario en el sentido más absoluto. Lo contrario de Kyrios es doulos, esclavo. Por eso Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo y su dueño, quien era su dueño y Señor. O sea, hace un contraste entre estas palabras, dirigiéndose al Señor Jesucristo y él como esclavo, como su siervo, ¿sí? Jesús le había puesto sus ojos en el apóstol Pablo, en Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando lo llamó, Jesús le había amado y le había entregado, se había entregado por él. Y por consiguiente, el apóstol Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a sí mismo, sino que ahora pertenecía exclusivamente a Jesucristo. Así como cuando los que venimos a Cristo, hermanos, ya no pertenecemos a nosotros mismos, ya no nos pertenecemos a nosotros, ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, antes dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, le pertenecíamos a Satanás. Satanás era nuestro dueño, porque hacíamos los deseos de nuestra carne y que Satanás nos hacía nos motivaba a través de nuestra naturaleza pecaminosa a seguir pecando, a practicar el pecado. Pero ahora él por eso se identifica como esclavo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. De igual manera que todo cristiano deberíamos de identificarnos, hermanos, como siervos de Jesucristo. Somos esclavos del Señor Jesucristo y es un privilegio, hermanos, ser esclavo. A lo mejor alguien que esté escuchando aquí este mensaje, esta palabra, hermanos, dirá, pues, ¿a quién le gusta ser esclavo? Pues créanme que a lo mejor ser esclavo del hombre pues no es muy agradable, pero ser esclavo de Jesucristo es un privilegio y es lo más maravilloso que puede pasarnos. Ser esclavo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Creador, del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, del Dios Inmutable, del Dios Soberano. Es un privilegio, hermanos. Por eso Pablo se enorgullecía en describirse a él mismo como siervo, como esclavo de Jesucristo. Por eso la palabra doulos tiene otra vertiente, otra connotación. En el Antiguo Testamento, hermanos, es el término general para designar a un gran hombre de Dios,
Moisés, por ejemplo, era el dulos del Señor, el siervo del Señor, ¿sí? Josué era el dulos de Dios, el siervo de Dios. Era el más alto título de los profetas, el que los distinguía de los demás hombres. Eran esclavos de Dios, ¿sí? Y tenemos varios pasajes que, pues ahorita por el tiempo no los podemos estar leyendo, pero por ejemplo en Amós 3:7, en Jeremías 7:25, ¿sí? En Josué 1:2, Josué 24:29, ¿sí? Así que esta palabra es un privilegio para el cristiano, para el creyente. Cuando Pablo se llama esclavo de Jesucristo, se está colocando en la línea de los profetas. La grandeza y la gloria de estos dependía del hecho de ser esclavos de Dios, y lo mismo sucedía con Pablo. Ahora, Pablo y los apóstoles, los demás apóstoles y los profetas, hermanos, pues fueron también siervos de Dios en un sentido, podríamos decirlo, especial. ¿Por qué? Porque ellos recibieron revelación directa de Dios, ¿sí? Ellos escuchaban la voz de Dios, ellos veían la gloria de Dios, ¿sí? Dios se les reveló a cada uno de los profetas, a cada uno de los apóstoles. Por eso son llamados siervos de Dios en un sentido especial. A diferencia de nosotros que, bueno, Dios no se nos revela como a ellos, pero Dios ahora nos ha dejado su revelación, que es su palabra. La revelación de su palabra. Y pues también cuando venimos a Cristo, por eso somos considerados siervos de Dios, porque ahora le pertenecemos a Él. Así que Pablo se describe a sí mismo como llamado a ser apóstol. Las grandes figuras del Antiguo Testamento, hermanos, fueron personas que oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Abraham, por ejemplo, oyó el llamamiento de Dios, allí en Génesis 12 del 1 al 3, ¿verdad? Cuando es llamado por Dios. Moisés respondió al llamamiento de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Jeremías e Isaías fueron profetas porque sin buscarlo ellos oyeron y respondieron al llamado de Dios. Allí en Jeremías 1:41 del 4 en adelante, e Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, al 10, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, Pablo no se consideró nunca como uno que había aspirado a un gran honor, sino como uno al que se le había asignado una misión. Pablo no pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer, sino en términos de lo que Dios quería que hiciera. ¿Sí? O sea, Pablo se identifica inmediatamente como un instrumento de Dios, como un siervo de Dios, alguien a quien Dios iba a usar para llevar su palabra a mucha gente, ¿sí? Principalmente a los gentiles, o sea, a todos los no judíos. Por eso Pablo además se describe a sí mismo como apartado para el servicio del evangelio. La palabra santo, ¿verdad? Significa eso, apartado para Dios, ¿sí? Consagrado para Dios. Pablo era consciente de ser un hombre que había sido apartado para Dios. 2 veces se le aplica la misma palabra, una palabra griega, ¿verdad? Que es aphorisein. Creía que Dios le había separado desde antes de nacer para una misión. Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 15, nos dice: pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento, y en su generoso amor me llamó a su servicio. ¿Sí? Aquí Pablo lo describe. A Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento. O sea, Pablo ya había sido elegido por Dios antes de que naciera, dice, y en su generoso amor me llamó a ser su siervo, a su servicio. ¿Sí? Cosa que Dios hace también con nosotros, hermanos. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Del 13 en adelante, que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha predestinado. Y bueno, algunos también nos llama de manera especial, ¿verdad? Para servirle, ya sea en el pastorado, ya sea como misioneros, ¿sí? Ya sea como maestros, ¿sí? Pero a todos, Dios cuando nos llama, hermanos, nos hace un llamado especial de servirle a Él, de predicar su palabra, de predicar el evangelio, ¿sí?
Por eso aquí en Gálatas 1:15, ¿verdad? Pablo dice que él fue elegido y llamado por Dios y también fue apartado por hombres cuando el Espíritu Santo les dijo a los responsables de la iglesia en este caso de Antioquía, que le apartaran a Bernabé, ¿sí? Que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual Dios los tenía destinados, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2. Ahora, el verdadero llamamiento viene de Dios, hermanos, y es confirmado por el pueblo de Dios. Por eso el día de hoy, hermanos, tenemos que estar seguros cuando una persona es llamada por Dios. Porque el día de hoy, tristemente, como lo ha sucedido desde antaño, hay falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, ¿verdad? Que no han sido llamados por Dios, pero están ahí con el propósito de hacer ganancias deshonestas, con el propósito de buscar popularidad, de hacerse famosos, de hacerse ricos. Pero Pablo manifiesta haber recibido la gracia de Dios. Gracia siempre describe algún regalo inmerecido, algo que es gratuito, hermanos, algo que no merecíamos. Por eso, antes de ser cristiano, de convertirse, Pablo había tratado de ganar la gloria a los ojos de los hombres y el mérito a los ojos de Dios, cumpliendo meticulosamente la ley. Pero no había encontrado la paz por ese camino. O sea, Pablo, cuando era un perseguidor de la ley, un injuriador, un blasfemo, ¿sí? Él creía que le estaba sirviendo a Dios, creía que le estaba haciendo un favor a Dios al ir y encarcelar a los cristianos y inclusive consentir en que los mataran, como lo hizo con Esteban. Ahora Pablo ya sabía que lo importante no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y para decirlo con pocas palabras, la ley establece lo que el hombre tiene que hacer, pero el Evangelio ofrece lo que Dios ha hecho. Ojo con esto, hermanos, lo vuelvo a repetir. La ley establece lo que el hombre tiene que hacer, pero el Evangelio ofrece lo que Dios ha hecho, lo que Dios ya hizo en Jesucristo, su amado Hijo. Ahora veía Pablo que la salvación no depende de lo que el esfuerzo humano pueda hacer, sino de lo que ya ha hecho el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y que todo es por gracia, que es algo inmerecido y es gratuito. Así que, hermanos, entendemos muy bien que la salvación no depende de nuestras fuerzas, no depende de mi esfuerzo, no depende de lo que yo haga, sino de lo que Dios ya ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, y que todo es por gracia, que la salvación no depende de nosotros. La fe nos ha sido dada por Dios para creer en su Hijo Jesucristo, que Dios nos ha dado de su gracia un regalo inmerecido, algo gratuito para nosotros, pero que a Dios le costó la vida de su Hijo. A Jesucristo le costó su propia vida. Por eso a veces cuando alguien dice es que la salvación es gratuita, bueno, para nosotros, porque la salvación le costó al Hijo de Dios su propia vida. Así que la salvación, nuestra salvación, tiene un precio invaluable, un precio incalculable, hermanos. Expresa también haber recibido una tarea el apóstol Pablo. Había sido apartado para ser apóstol de los gentiles. Dios le había apartado no para una gloria, sino para un trabajo, ¿sí? Que era el predicarles a los gentiles, el llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que en este caso era Roma. El evangelio nos separa siempre, hermanos, pero no para el privilegio, no para la gloria personal y el orgullo, sino para el servicio, para la humildad y el amor a todo el mundo. Además de presentar sus credenciales en este pasaje, el apóstol Pablo expone en sus líneas más esenciales el evangelio que predicaba, que estaba centrado en Jesucristo. Ahí en los versículos 2 y 3 de Romanos capítulo 1, ¿sí? Pablo nos menciona, versículo 2 y 3, dice: Dios había prometido estas buenas noticias a su pueblo desde hace mucho tiempo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, era el evangelio de la encarnación, ¿sí? Lo que Pablo estaba destinado a predicar. Habla de un Jesús que era real y verdaderamente un hombre, el Dios hombre, que tenía las dos naturalezas, la humana y la divina.
Pablo no predicaba a alguien que no fuera más que una figura legendaria de alguna historia imaginaria o un semidios, mitad Dios y mitad hombre, no. Pablo predicaba a uno que se había hecho uno con los hombres a los cuales él vino a salvar. Alguien que se encarnó, ¿verdad? Que tomó la naturaleza humana para de esa manera poder morir en la cruz por nosotros los pecadores. Por eso este es el evangelio de la resurrección. Si Jesús hubiera vivido una vida maravillosa y hubiera tenido una muerte heroica y eso hubiera sido todo, hermanos, entonces se le podía incluir entre los grandes hombres y los héroes, pero habría sido sencillamente uno entre muchos, ¿sí? Su unicidad fue garantizada para siempre por el hecho de la resurrección. Todos los demás murieron y desaparecieron, aunque se recuerde. Pero Jesús vive y nos otorga su presencia siempre con gran poder y gran gloria, hermanos. Por eso en el versículo 4 en adelante dice, las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació de la familia de David, o sea, era del linaje de David. Pero al ser resucitado de entre los muertos, fue poderosamente declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Así que Pablo, hermanos, desde el principio de su carta, en estos primeros versículos, Pablo entra de una manera profunda a esta carta, hermanos, hablándonos de lo que es la cristología, la salvación, ¿sí? O sea, estas doctrinas que son tan importantes, tan esenciales para la vida cristiana, hermanos. Cuando nos habla que por medio de Cristo, dice, Dios me dio el privilegio de ser apóstol a todas las gentes de todas las naciones, ¿sí? Y luego, por eso dice Pablo, también, a ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Entonces, Pablo ya aquí, hermanos, empieza a desarrollar su carta de una manera muy profunda, de una manera muy práctica también, pero que lo vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, conforme vayamos avanzando en estos estudios, ¿sí? Así que aquí en el versículo 7 terminamos esta primera parte, hermanos, y la otra semana, primeramente Dios, vamos a ver los versículos del 8 hasta el 17, y si nos alcanza el tiempo, terminamos todo el capítulo 1, ¿sí? Pero yo les animo, hermanos, para que ustedes lean profundamente esta carta. O sea, no lo lean así de corrido, hermanos. Si es posible, lean el capítulo 1 todas las veces que puedan leerlo en toda esta semana. Léanlo, vuélvanlo a releer. Si tienen algunas otras versiones, léanlo en otras versiones. Aquí lo importante, hermanos, de estos estudios es que podamos entender la esencia del mensaje de esta carta a los romanos. Por eso yo les animo que si tienen algunas otras versiones de la Biblia, las lean en las otras versiones. Si no tienen y tienen la posibilidad de comprarse una Biblia o de otra versión, ¿verdad? La Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, la Biblia Jerusalén. Hay tantas versiones que esto nos va a ayudar, hermanos, a poder ampliarnos más el panorama. A que si solamente la leemos en la versión 60, Reina Valera 60, o en una sola versión, el leerla en otras versiones nos va a abrir más el panorama. Y vamos a poder entender más la esencia del mensaje de esta carta a los romanos. Así que yo les invito, hermanos, que como tarea se lleven eso. Lean todo el capítulo 1 en diferentes versiones, en todas las versiones que puedan leerlo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 versiones, las que ustedes puedan leer, hermanos, ¿sí? Ahora en los celulares hay aplicaciones con varias versiones de la Biblia, pueden leerlo también ahí. Entonces yo les animo, hermanos, para que estudiemos a profundidad esta carta que nos va a dar mucha enseñanza, pero más que la enseñanza, hermanos, el principal propósito de estos estudios es que Dios siga transformando nuestra vida, que Dios siga
transformando nuestro carácter, que a través de su palabra Dios siga moldeándonos, hermanos. Ese es el principal propósito. Más que aprender algo nuevo, más que tenerlo aquí en nuestra cabeza, hermanos, que lo pasemos a nuestro corazón, que lo vivamos, que podamos ser transformados, porque esta es una carta tremenda, ¿sí? Una carta con mucha profundidad teológica, ¿verdad? Que Dios nos va a hablar de una manera maravillosa. Pero para eso tenemos que disponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón para que Dios nos hable a través de esta carta, a través de su palabra, hermanos. Así que yo quiero invitarles a que hagamos una oración para que Dios nos ilumine, nos guíe en todos estos estudios que vamos a tener de esta carta a los romanos, hermanos, y que podamos ser hacedores de su palabra.